Este al oído, queridos amigos, lo escuchamos tomándonos una buena taza de café por la mañana. Una buena taza de café ilumina el espíritu, da energías, cambia la vida. Después de una taza de café, somos distintos de como éramos antes. Una buena taza de café colombiano. ¿Qué nos tomamos? Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a los cafeteros colombianos, las 550,000 familias que viven del café. Gracias a eso nos tomamos una buena taza de café y les podemos hablar a ustedes al oído de mar. Doctor Fernando, muchas gracias por esta deliciosa taza de café que nos tomamos a esta hora, aquí en la hora de la verdad. En la mesa no puede faltar la taza de café para hablar con ustedes al oído. Al oído, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por un tema legislativo, por un tema escandaloso que pretenden justificar con otras cosas que han pasado en Colombia? Me refiero a los viajes y paseos nada económicos de la primera dama, la señora Verónica Alcocer. Usted me dirá, ¿le tengo Escazú o le Por, tengo Verónica Alcocer? por ahí, a mí no me preocupa tanto lo que cueste la señora Verónica Alcocer, sino que me pregunto, nuestros embajadores entonces, ¿para qué existen? ¿Cuál es la tarea que desempeñan? ¿Cuál es la función que tienen? Si en el momento en que se va a desarrollar una tarea que es fundamental para el embajador, hay que mandarles un embajador ad hoc desde Colombia, no el presidente de la República, pues que eso fuera otra cosa distinta, a otro nivel, no, la señora del presidente. ¿A título de qué y por qué? ¿Para qué se hacen esas cosas? Esas son pequeñeces, son indelicadezas que la gente no perdona. Le quiero recordar una anécdota. Alguna vez un presidente de la República se iba y la señora le recordó que tenían que sacar alguna cosa que habían llevado de su propiedad. Una cama, por ejemplo. Yo no recuerdo exactamente qué era. Y le dijo el presidente, déjela aquí. Nadie la vio entrar, todos la verán salir. El presidente tiene que ser eminentemente considerado, respetuoso, cuidadoso. No es el cuánto, sino el modo. El modo. Aquí falta modo. La señora Alcocer puede ser una linda compañera de Petro en sus viajes, puede desempeñar tareas en favor de la niñez, en favor de esto, en favor de aquello. No le puede costar dinero al Fisco Nacional, ni puede suplantar la función que tienen unas personas que están a sueldo de la República como son los embajadores. Entonces, el embajador es embajador hasta el momento en que de verdad se lo necesita. En ese momento deja de ser embajador y se le manda a la señora del presidente. Yo no lo entiendo. ¿Usted? Pues, doctor Fernando, es increíble que se haya firmado este decreto considerando que existen embajadores, considerando que hay una carrera diplomática, que hay un canciller de la República, que además viajó a todos los eventos donde estuvo doña Verónica Alcocer. Así que no, si hubiera faltado la presencia de ella, pues Colombia no hubiera dejado de estar. Pero además hay una cosa que me llama la atención. Los petristas, algunos de ellos que son bien rabiosos en redes sociales, han resuelto recordarle al país que el presidente Iván Duque viajó con su hermano en muchas ocasiones. Su hermano no sé qué venía haciendo, como el consejero, cosa por el estilo, pero nunca tuvo un cargo público. Su hermano nunca tuvo cargo público, lo acompañaba en los viajes, hacía parte de la comitiva y lo hizo seguramente durante los dos últimos años de gobierno del presidente Duque. Lo cierto es que cuando uno habla de los 63 millones de pesos que se gastaron en 14 días y salen a justificar esos 63 millones de pesos con los viajes del hermano del presidente Duque, preguntando cuánto costó, lo que ellos no han entendido es que obrar mal porque otro lo hiciera o porque otro fuera indelicado, no precisamente es obrar bien. Entonces, hoy el debate en Colombia evidentemente es ese. ¿A qué momento resultó que la primera dama podía ser embajadora ad hoc o embajadora especial enviada por el presidente Gustavo Petro? Pero además, más allá, y esto sí que es bien indelicado, es pensar en que la constitución política prohíbe expresamente que los funcionarios públicos puedan nombrar, postular
o contratar a personas con las que tengan parentesco en el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad, primero civil, o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente, que es el caso del presidente Petro y de doña Verónica Alcocer, a quien llaman doctora en el decreto. Es eso, y no lo han entendido, que violar la Constitución no puede ser normal. Eso no lo hizo el presidente Duque con su hermano, porque, repito, el hermano de él nunca fue designado funcionario público para acompañarlo en los viajes que tuvo a donde quisiera que hubiera ido. Pero no es comparable la situación. Lo cierto es que la gente no está contenta, la gente siente malestar porque nos están presentando una reforma tributaria que nos va a sacar más impuestos. Y si los impuestos son para pagar los caprichos, los viajes y tal del gobierno, pues la verdad no suena bien. Es Y feo, eso, y eso de Mar, yo le insisto, ahí están los costos del viaje de la señora y su comitiva. Ella no fue sola, ella fue acompañada. Y fue acompañada al parecer por varias personas que se alojaron en muy buenos hoteles, por lo menos en el caso de Londres. Demostraron un gusto exquisito. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? En Londres tenemos embajador. Es más, viajó el canciller. El canciller Álvaro Leiva viajó a Londres a rendirle homenaje a la reina. Nadie supo, a nadie le importó. Pues imagínense si le va a importar, estando todos los jefes de Estado de las naciones importantes del mundo, si el doctor Álvaro Leiva va o viene. Pero la señora Alcocer, ¿qué papel jugaba en eso? Hay que ser considerado, hay que ser delicado. Y la Constitución lo prohíbe, no podía nombrar embajadora. Ese decreto está firmado seguramente por el canciller, o por quien firma el decreto dándole calidad de embajadora itinerante a esta señora. El Debe, decreto está firmado por el señor canciller de la República. por eso, y el señor canciller depende directamente del presidente, y entonces el dependiente del presidente le nombra a la señora del presidente para que se vaya a cumplir misiones que cumple cualquiera, y misiones que no tienen sentido, no tienen sentido. La presencia en Londres tenía que ser una presencia puramente formal para ir a orar ante la reina. ¿Qué sentido tiene la mujer del presidente en un viaje desde Colombia a Londres y en un viaje hasta el Japón? Bueno, en fin, la delicadeza de Mar, la delicadeza. Bueno, como le faltó delicadeza a Alex Flores, al senador del El Pacto pacto histórico. Histórico, Sí, sí, señor. del Pacto Histórico, que se fue para Cartagena y armó semejante escándalo. Y los bienes del Estado son para manejarlos adecuadamente. Los que hemos tenido protección del Estado utilizamos los vehículos oficiales para que nos protejan y protejan a nuestras familias de los ataques que nos puedan hacer, pero no para que se vaya un senador de la República a buscar prostitutas en las calles de Cartagena. Por amor de Dios. Bueno, entonces ahora la noticia es que la Procuraduría le inicia investigación, no, proceso. Ese es un proceso administrativo. Una investigación es una averiguación de lo que pasó. Aquí se sabe exactamente qué pasó. Es un proceso administrativo, disciplinario. Vamos a ver qué Le pasa y en qué inicia el termina. proceso después de 28 días de ocurrido los hechos. Esto fue el 2 de septiembre, cuando en la madrugada el señor Flores, senador de la República, decidió agredir verbalmente a los miembros de la Policía Nacional, a los que por poco coge a golpes, los maltrató verbalmente, les ha dicho cosas terribles, los ha acusado de cualquier cantidad de cosas, pero además estaba haciendo... Los videos son terriblemente, son espantosos los videos de este señor con una señora, una dama que lo acompañaba, una muchacha que lo acompañaba. Una Eh, dama, no, no le diga dama porque no le queda bien la expresión. es que no sé, bueno, pues No, bueno, una muchacha que lo acompañaba en unos actos ahí indecorosos, en público, de hecho, y todo lo que ocurrió porque además se utilizó obviamente la camioneta que le asigna el Estado
para protegerlo a él, la utilizó para poder transportarse y todo esto. Además del escándalo que hizo en el hotel, todo eso concluyó con que la Procuraduría anuncia que está en una investigación formal disciplinaria en contra de Alex Flores, quien regresó esta semana, el martes, al Congreso de la República y ofreció excusas ante la comisión a la que él pertenece por lo que ocurrió. Recuerde que él estuvo cerca de 15 días por fuera del Congreso por una licencia que solicitó por un tema médico. Lo cierto es que ha regresado, ha pedido perdón. Desde el 2 de septiembre tenemos el caso. Aquí, claro, ¿a qué equivalen esos perdones y esas excusas en materia probatoria? Eso es una confesión. Es una confesión que es la probatio probatísima de la que hablamos los especialistas, y perdónenme la arrogancia, pero pues ¿qué vamos a hacer si lo soy? En materia de derecho probatorio, es una confesión. Cuando la persona admite los hechos que son constitutivos de un delito o de una contravención. Esto es una contravención, esto no es un delito. Está en el género de las contravenciones, pero tiene que ser castigado, tiene que ser sancionado. Esperemos que la Procuraduría no se demore mucho en semejante investigación. Coja las declaraciones del señor. Dígale, usted ya dijo esto que está en estos videos es cierto, y eso se resuelve en 3 días, en una semana, en unas cuantas horas, Esperamos que no se demore más. Bueno, el ministro de Justicia se ha referido a las protestas violentas. Ay, el ministro de Justicia, Dios mío. Ay, el ministro de Justicia no entiende uno en qué anda, sobre todo cuando dice cosas como la que vamos a escuchar precisamente, y es que el ministro decide suavizar el tono frente a lo que ellos llaman la protesta social. Suavizar el tono. ¿Y lo suaviza cómo? Diciendo que hay que quitar algunos tipos penales porque hay que respetar y hay que apoyarla. Apoyar no, hay que eh, entender la protesta social. Escuchemos qué fue lo que Siempre y dijo en las últimas cuando, horas. siempre y cuando sea pacífica, siempre y cuando sea ordenada, siempre y cuando sea respetuosa de los derechos de los demás. Lo que pasa La es que protesta. en el gobierno Petro le llaman protesta social de manera genérica a cualquier protesta, nunca hacen hincapié en decir, y el cuidado que lo que trae la Constitución, en recalcar que la protesta es válida en la medida en que sea pacífica y que la ley podrá limitarla, que no es un derecho absoluto, como algunos creen. Escuchamos qué es lo que ha dicho el ministro de la Justicia, el señor Néstor Osuna, en las últimas horas. Una pequeña reforma legal para eliminar la penalización de la protesta social. Eso es algo que nos ha preocupado mucho y que quisiéramos. Es cierto que a veces la criminalización de la protesta viene por la forma como un juez o un fiscal interpreta la conducta que cometieron quienes protestaron, pero el asunto se ha tornado tan grave y tan contrario a compromisos internacionales de Colombia que creemos que es importante hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social. Vamos a El terrorismo no es la protesta social de ninguna manera. El terrorismo es el acto de terror. Si ponen una bomba, si queman un carro de Transmilenio, si queman un CAI, si le pegan y hieren a un policía, eso no es parte de una protesta. Eso es un acto terrorista per se, per se. De manera pues que esta idea del ministro de quitarle el tipo penal a la protesta es completamente descaminado, porque la protesta no está tipificada como delito. En ninguna parte del Código Penal dice que la protesta social acarreará una pena, ni privativa de la libertad, ni de multa, ni de ningún género. La protesta es válida, siempre y cuando sea protesta. Pero si es un acto terrorista, si quema un bus, si daña un camión, si mata a una persona, es ese acto el que se castiga, no la protesta. Pareciera que el ministro no entiende que no existe el tipo penal protesta social, no lo entiende y no lo ve. Pero además, doctor Fernando, ¿cómo va a ser, dice él, para eliminar la protesta social como si fuera un delito, un crimen? ¿Cómo lo va a eliminar? Primero, porque no existe. Pero segundo,
entonces vamos a quedar a merced de los criminales que van a las protestas, como lo vimos el año pasado, atacan a la policía con bombas Molotov, con papas bomba, con armas cortopunzantes. O sea, vamos a quedar a merced de ellos porque el sujeto dice, yo estaba en la protesta y la protesta social es sagrada, entonces yo puedo protestar como me venga en gana y yo estaba ahí. Entonces, es lo que pasó con algunos sujetos de primera línea. Entonces, ya como ellos están en la protesta social, pues entonces quedan exculpados de cualquier situación. De cualquier situación, no. Están incursos en un delito, que es delito per se. No es delito porque estén protestando, es delito porque es per se. Pegarle una puñalada a alguien, quemar un bien público, eso es un delito per se, independientemente de que sea por protesta, por corrupción, porque le dio la gana. Eso no se puede hacer, no se puede hacer. Y el ministro de Justicia no entiende estas cosas, no las sabe, pero hay que abrirle espacio a los de la primera línea, ¿no? Virgen Santa. Bueno, ¿qué pasa con el alcalde de Medellín? Ha creado una crisis en su gabinete. El alcalde de Medellín le pidió la renuncia a todos los miembros del gabinete en Medellín. ¿Cómo para qué? ¿Y qué es Pues lo que es va a lo que hacer? ha dicho el alcalde de Medellín lo siguiente en un trino el día de ayer. He solicitado a mi equipo de gobierno su renuncia protocolaria. Desde hoy y hasta el próximo 29 de octubre nos reuniremos para diseñar el equipo que cerrará con broche de oro nuestra administración y al que en 2023 con amor y valor defenderá a Medellín y derrotará al uribismo. Es lo que ha dicho ¿Qué, el alcalde Daniel Quintero. qué es La eso, por pregunta, Dios? ¿Qué? la pregunta que le hacemos a la procuradora es, señora procuradora, aun cuando no estamos en momentos de campaña, que un alcalde se refiera de esa manera, ¿no es participación en política cuando dice que derrotará al uribismo? Y que el objetivo de un gabinete es derrotar al uribismo. No, el objetivo del gabinete es administrar la ciudad, señor Quintero. Es darle a los medellinenses buen vivir, es verificar que los servicios públicos lleguen en el momento oportuno, que la gente transite cabalmente por las calles de Medellín sin tener conflicto. Es administrar la ciudad, no es ganarle las elecciones a nadie, porque eso es un clarísimo acto político, que eso es reservado a los políticos. Usted administre la ciudad y la ciudad verá cómo califica su administración. Inaudito, inaudito. El alcalde Quinterito, ay Dios mío, por Dios, ay Dios mío. Bueno, viene el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a hablar con el presidente Petro y yo supongo que tema central que trae el señor Blinken es el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Pues la última vez que hablaron juntos fue para una llamada telefónica que le hizo Blinken para felicitarlo por su elección como presidente, algo normal, y para hablar del compromiso que tiene Estados Unidos con Colombia en esa relación bilateral que por supuesto tiene como eje central la lucha contra los cultivos de coca. En las conversaciones que ha habido con los Estados Unidos se ha hecho énfasis sobre todo en el tema del cambio climático, de buscar oportunidades económicas que sean inclusivas. Eso es lo que ha propuesto desde aquí el gobierno de Gustavo Petro. Y obviamente se dice que esta agenda que trae Blinken tendrá que ver con la implementación del acuerdo de paz, que es lo que tanto le afana a el señor Petro y a su gente. Pero pues del narcotráfico no se dice una palabra. Los No Estados sabremos. Unidos no son parte del llamado acuerdo de paz. No son parte de eso ni tienen por qué intervenir en eso. Ese no es asunto de los Estados Unidos. El del narcotráfico sí, porque le atañe, porque los golpea, porque envenena a la juventud americana, porque crea miles de muertes por sobredosis, porque destruye la sociedad de los Estados Unidos. Eso sí le concierne a los Estados Unidos. Pero el acuerdo con las FARC, hágame el favor. Entonces, que si son 5 representantes o 10 en el Congreso, que si hay que darles más plata o menos plata, ese no es problema de los Estados Unidos. Bueno, parece pues que no saben de qué se trata, pero en todo caso viene Anthony Blinken. Esperemos que
el traductor pueda traducir bien tanto a Blinken como a Petro, que muchas veces guarda silencio en estos casos, ¿no? Le preguntan, ¿qué Sí. habló usted con Petro? No, hablé yo. Hablé yo, allá estuvo el presidente Uribe hablando con Petro. Y entonces, pues, parece que terminaron muy de acuerdo sin que se sepa en qué. Y el ministro salió a decir que era que el presidente Uribe respaldaba la reforma tributaria. Mentiras, no la respalda. Nos lo dijo Oscar Darío Pérez con toda contundencia y con toda claridad. Centro Democrático no respalda la reforma tributaria porque es retardataria, porque es inconveniente, porque es injusta, porque es innecesaria, por todas esas razones. Pero el presidente Petro resolvió decir que el presidente Uribe le había dicho que respaldaba la reforma tributaria. Válganos Dios. Bueno, Y bueno, Temar, tenemos un nuevo hecho de último minuto. Se acaba de dar a conocer un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia y por la suma de 125 millones de pesos con una firma consultora que se llama McKinsey Company Colombia Inc. para analizar el legado que dejará el presidente Gustavo Petro una vez finalice su mandato. El objetivo o el objeto del contrato es llevar a cabo la implementación de un taller de planeación estratégica para apoyar al equipo de gobierno para priorizar las principales metas del legado de programas de gobierno del presidente de la República. aquí es uno de los grandes consultores del mundo, ¿no? McKinsey y Boston Consulting Group son monstruos de la consultoría en el mundo. Entonces, que venga y que le pregunte qué va a hacer, pero que venga a juzgar la tarea de gobierno y a decir si fue buena o si fue mala y eso contratado por el gobierno nacional y pagado por el gobierno nacional. No entiendo de qué se trata. Ay, Dios mío. Estamos viviendo Ay, sabroso. Estamos viviendo ay, sabroso. tantas cosas que tenemos que atender, tantos problemas que tenemos que resolver, tantas angustias que tenemos que aclarar y nosotros dedicados a estas tonterías, por Dios. Y se nos pasó, Bueno, doctor Fernando, entre las manos a toda Colombia un hecho que no debió pasar así nomás. Y es, esta semana se aprobó en la Comisión Segundo de la Cámara de Representantes en tercer debate de los 4 que necesita para convertirse en ratificación de tratado internacional el acuerdo de Escazú. Se intentó una petición por parte del representante de la Cámara del Partido Conservador, Luis Miguel López, para que se archivara la iniciativa, argumentando que hay muchas dudas alrededor del sector productivo y de la academia sobre Escazú, pero pues no sirvió de nada. A fin de cuentas, logró aprobarse el acuerdo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Le resta un debate que será probablemente en los próximos 10 días. Tienen 8 días para hacer tránsito de un lado al otro. Lo cierto es que no ha servido de mucho, lamentablemente, las voces de los sectores de la producción en Colombia que han anunciado lo que sería, cómo sería desastroso Escazú para Colombia. Se aprobó en Comisión Segunda con 14 votos a favor y 3 en contra. bueno, y ahora lo que viene es la plenaria que será en el último debate. Las leyes, queridos amigos, las decisiones del Congreso se tienen que aprobar en 4 debates. Entra por una de las cámaras, por el Senado o por la Cámara. Hay ciertos proyectos que no pueden entrar sino por la Cámara de Representantes, pero no importa. Entra a la comisión, pasa a la plenaria. Aprobado que es en la comisión y la plenaria, pasa a la otra Cámara, pasa a la comisión. Tercer debate, que fue el que se cumplió ahora. Y cuarto debate en la plenaria de esa misma Cámara. Cumplido eso, eh, queda cumplido el circuito legislativo y pasa después, cuando es del caso, a la consideración de la Corte Constitucional y si no al presidente de la República para su firma. Este no tendrá que pasar por la Corte Constitucional, ¿no? No, señor. Esta No, señor. ratificación va directamente al presidente para que el presidente lo firme, para que lo convierta en norma de la República, ordenando que se promulgue. La promulgación es la publicación en el Diario Oficial. A propósito, estos nombramientos de la señora Alcocer tienen que salir en el Diario Oficial.
Van a salir y aquí tenemos un tema bien interesante y es que al parecer van a presentar cuántas veces se ha hecho la misma operación en otros casos. El caso de la señora María Juliana Ruiz y de Tutina, la esposa del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, pero pues eso no le quita la entidad que el asunto tenga. Nombrar a las esposas en funciones públicas. No las pueden nombrar en funciones públicas. Que vayan y que atiendan a los niños. Para eso no se necesita decreto. En absoluto. Bueno, en fin, son las cosas que pasan. Escazú pues pasó el tercer debate y nos vamos porque tenemos una invitada muy especial sobre un tema supremamente delicado. Gracias a la... Un datico rápidamente, doctor Fernando. El control frente a los tratados internacionales lo hace la Corte Constitucional de manera previa al perfeccionamiento del tratado. Eso es el datico que quería darles. De manera previa al perfeccionamiento del tratado. La Corte Constitucional decide primero si es constitucional y después pasa al presidente de la República para que lo firme. Dice, previo al perfeccionamiento del tratado, pero también posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental. Es de manera automática. Debe ser enviado por el presidente de la República a los 6 días siguientes de la sanción gubernamental. Ok. La Corte Constitucional tendrá que revisarlo una vez el presidente lo firme. Muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, que nos está permitiendo tomarnos este excelente café, que nos ha devuelto energías, que nos ha llenado de orgullo patrio de saber que producimos semejante maravilla de café. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, hablábamos con ustedes, queridos amigos, al oído.